Recuerdo que ese día llegué al hospital cuanto antes, la manera más rápida que pude. De manera inmediata entré a la UCE, Unidad de Cuidados Especiales. La indicación que me dieron fue: despójese de todo lo que tiene, quítese totalmente la ropa, o sea, desnúdese, llaves, el reloj, todo lo que tenga, debe quedar totalmente desnudo. Luego seguir la indicación que me dio la enfermera, me llevaron a otro sitio donde me hicieron un baño especial, unos jabones desinfectantes. Luego de pasar unas máquinas rasuradoras por mi cuerpo, me montaron en una camilla. Recuerdo que luego de estar en esa camilla, empecé a atravesar un largo corredor, un largo pasillo, que yo acostado solo miraba pasar luces, bombillos, farola tras farola, como en las películas. Parecía como una película, pero no era una película, era la realidad de mi vida en ese momento. Llegué a un cuarto grande, recuerdo, un cuarto frío, estaba demasiado frío. Le pregunté a la enfermera que conducía a mi camilla qué sitio era ese. Ella me dijo: este es el cuarto de precirugía, antes de la sala de cirugía, de preparación. Estuve ahí un rato, no recuerdo cuánto tiempo. Lo cierto es que hasta ahí estaba yo tranquilo, tan tranquilo que empezó como a cogerme el sueño. Era cerca de la medianoche, alrededor de las 11 de la noche. De pronto en algún momento me despertó la enfermera cuando llegó como con cierto afán, apurada, y me dijo: llegó el momento. Henry, llegó el momento, me dijo ella. Luego me llevó hacia la sala de cirugía. Recuerdo que era un salón grandísimo, una sala inmensa. Y me entraron ahí, a ese lugar allá, y recuerdo que había como 15 personas, alrededor de 15 personas alrededor, todos ocupados en su oficio. En ese lugar, luego de entrar, me despojaron de esa batica azul liviana que le colocan a uno cuando uno está en esas salas de cirugía, y quedé totalmente desnudo. Habían 15 personas ahí. Recuerdo que me cargaron algunas personas y me montaron sobre una plancha metálica que estaba peor de fría, y yo totalmente desnudo en esa plancha metálica. Ese lugar parecía un refrigerador, una nevera, un congelador, era demasiado frío. Recuerdo que ahí, sumado a eso, a que es demasiado frío, yo estaba desnudo sobre una plancha metálica. Recuerdo que estiraron mis brazos en esa plancha metálica y empezaron a hacerme preparativos en el cuerpo para la cirugía que continuaba. Encima mío había una lámpara inmensa, grandísima. Recuerdo que tenía como 3 o 4 faroles blancos y luminosos que alumbraban directamente sobre mí. Estaba llegando el momento de esa cirugía, una emoción encontrada entre nervios, alegría, porque era el milagro que Dios me estaba concediendo de esa cirugía, y terminar con ese proceso tan difícil que estaba pasando. El lugar era muy frío. Recuerdo que todo el mundo hablaba, alguien hacía preguntas de un lado, del otro lado le respondían, temperatura, alguien por allá respondía, signos vitales, alguien respondía. Mientras tanto, otras personas hacían cosas en mi cuerpo. Alguien me estaba conectando una aguja en un lado, en otro lado me estaban conectando otra aguja. Era un momento bastante especial. Yo recuerdo que empezaron los nervios a atacarme, como a llegar a mi vida en ese momento. Empecé a sentir unos nervios impresionantes. Recuerdo que el frío me hacía temblar. Yo totalmente desnudo en esa plancha metálica, ese lugar parecía un refrigerador, entonces empecé a temblar del frío. Pero en ese momento, sumado al frío, se juntó con los nervios que estaba teniendo. Eran unos nervios demasiado intensos. Empecé a sentir nervios literales, y esos nervios empezaron a producirme un temblor en todo el cuerpo que no podía controlar. Entonces se juntó ese frío con esos nervios y yo temblaba, literalmente temblaba, pero un temblor impresionante que sacudía mi cuerpo. Recuerdo que los pies los movía los brazos, era algo que yo no podía controlar, se había salido de mi control. Parece que los nervios habían tomado el control y yo no podía manejarlos, a pesar de que tomaba respiración profunda, trataba de relajarme, seguía las indicaciones que me daba la especialista que tenía a mi lado izquierdo, dándome indicaciones de cómo relajarme, tranquilizarme, y seguía todas sus indicaciones, pero no funcionaba. Yo temblaba impresionantemente. En algún momento entró el cirujano. Recuerdo que volteé mi cabeza y acostado en esa plancha, y vi cuando entró con sus manos arriba y corrieron a colocarle una bata, unos guantes, hacerle como los preparativos de preparación para él. Y él empezó a hacer preguntas que todos respondían. Temperatura, calor corporal, varias preguntas que él hacía y le iban respondiendo. Y lo mismo que los otros, signos vitales. De pronto, cuando ya parece que estaba listo, cerraron la puerta y él se vino hacia mí. Me observó y luego se devolvió y le dijo a todos: está temblando demasiado. Si él no se tranquiliza,
no podemos comenzar así. Y esa cirugía tiene que ser ya, no hay tiempo. Luego se acercaron a mí varias personas y trataban de darme indicaciones de cómo relajarme. Yo no podía. Los nervios se habían apoderado de mí. Mi cuerpo se sacudía totalmente en esa mesa. Entre los nervios, la emoción, la incertidumbre, la zozobra, eran muchas cosas que pasaban por mi mente. ¿Saldré de esto? ¿No saldré? ¿Qué pasará? ¿Terminaré acá todo? ¿Qué ocurrirá? No sabía. Había pasado muchas cosas por mi mente. Le daba gracias a Dios por lo que estaba viviendo, por la oportunidad que me daba, pero también tenía demasiado nervio, no sabía qué iría a pasar. Si ese sería el fin, si saldría bien, y si no sale bien, muchas cosas pasaban por mi mente. Y eso empezó a llenarme de nervios y me hacía temblar. Recuerdo que una de las especialistas se hizo en la parte superior, aquí atrás de mi cabeza, y me miraba y me decía: Henry, tranquilízate, tienes que estar tranquilo para poder proceder, debemos iniciar ya cirugía, pero así no podemos, tienes que tranquilizarte. Pero yo no podía, no era que no quisiera, era que no podía. Así respirara profundo, el temblor, los nervios estaban controlando mi situación en ese momento. Pero en ese momento, justo en ese momento, recuerdo que cerré mis ojos y vino a mi mente, el Señor trabaja a mi mente, ese precioso Salmo, Salmo capítulo 23, el Salmo 23. Y recuerdo que ese Salmo vino a mi mente, a mi espíritu, y se hizo vida para mí en ese momento, justo en esa hora. Y empecé a recitarlo. Recuerdo que empecé en mi mente y con mi boca a recitarlo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y en ese momento me sentía atravesando un valle de sombra de muerte, que no sabía qué iba a pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo viví ese pasaje, lo recité para mí. Recuerdo que empecé a recitar ese pasaje, Salmo 23, y una paz inmensa inundó mi corazón, inundó mi ser interior. Recuerdo que vino como un bálsamo, me imaginé en esos prados verdes junto a ese río de aguas tranquilas. Y lo cierto es que ahí recuerdo que descansé, y vino un reposo y un descanso a mi alma, y hasta ahí recuerdo. Luego al despertar, la cirugía ya había terminado. Todo había sido un éxito, había salido con éxito, había sido un éxito. Lo único que me dio paz, tranquilidad, que quitó ese temblor, ese pánico, ese susto en ese momento fue su hermosa palabra, ese Salmo capítulo 23. Qué importante confiar en Dios, en sus promesas. Qué importante en esos momentos que estés atravesando, en los momentos más oscuros que estés atravesando, en esos sitios de oscuridad, confíes en el Señor y en sus promesas, traigas a tu mente esas promesas, traigas a tu mente ese pasaje que Dios te ha dado, esos textos que Dios ha entregado a tu vida en esos momentos más especiales, traigas a tu vida y descanses en ellos, te refugies en ellos, te escondas detrás de ellos. Ese pasaje lo cogí para mí, empecé a recitarlo y esa paz vino, inundó mi corazón y Él me hizo saber que ese pasaje se hizo vivo para mí en ese momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Descansa en las promesas de Dios. Bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza, dice la palabra. Qué bueno es confiar en el Señor, dice la palabra. Confía en Dios, Él es fiel, Él cumple sus promesas, Él hace viva esta palabra en tu corazón, en tu espíritu, en los momentos que más lo necesitas. Por eso qué importante que leas la Biblia, que leas la palabra de Dios, que te llenes de ella, porque en esos momentos más oscuros esa palabra se hará viva, el Espíritu Santo la traerá a ti, cobrará vida y te dará fortaleza, te dará vigor, te hará vivo. Lee la palabra, acepta a Jesús en tu corazón. Si no lo has recibido, recíbelo hoy en tu corazón. Es una sencilla oración, pero hecha con toda la sinceridad del corazón y con una decisión real en tu vida. Lee su palabra, confía en sus promesas, recíbelo en tu corazón. Léela, que en el momento más oscuro Dios traerá esa palabra a tu vida y se hará viva para ti y te hará el descanso que necesitas, la salvación, la respuesta. Oremos. Señor, hoy te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque pasarán el cielo y la tierra, pero tus palabras no pasarán, Señor, está escrito, Dios mío. Gracias por tus promesas.
Señor, hoy te recibo en mi corazón, Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi corazón. Te necesito, Jesús. Te necesito todo el tiempo en mi vida, Señor. Que tú habites en mi corazón. Toma el control de mi vida, de mis situaciones, de mi entorno. Toma el control. Te entrego mi vida, Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, El Lugar Secreto. Compártelo con alguien si ha sido bendición para tu vida. Apóyame con un me gusta o un like si fue bendición para ti. Y te espero aquí cada domingo, 4 de la tarde, Henry, El Lugar Secreto. Dios te continúe bendiciendo.